Y tenemos a nuestro primer invitado de esta emisión de noticias, es Julián Rodríguez Azzoque, él es concejal de la capital de la República de Bogotá. Concejal, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra? Feliz martes. Muy bien, feliz martes para ti y para todas las personas que también nos ven. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros analizando esta noticia de repercusión nacional. Primero, es insólito que en una entrevista como esta y tan grande hayamos de una hecho el foco en el Asperger y no en el pacto La Picota, ¿no? Que esto es el escándalo que explota 2 días después de que esta entrevista ya estaba al aire. Ahora, contémosle a los televidentes que en este momento se conectan desde toda Latinoamérica, ¿cuáles son las repercusiones de esta entrevista en el panorama nacional? Bueno, esto, como tú lo has dicho, es una entrevista del hermano del presidente Petro, que hay que decir que desafortunada han sido algunos de los integrantes de su familia que han salido a cometer todo tipo de atrocidades y presuntos delitos, declaraciones bastante lamentables para nuestro país. Lo vimos en el caso de su hijo, ahora lo vemos en el caso de su hermano. No es la oposición, no es un político en campaña. Es su misma familia la que está contando este tipo de cosas, dejando ver también cómo se hizo la campaña presidencial y generando una profunda decepción en muchos colombianos y colombianas. El hermano del presidente, Gustavo Petro, habló del Asperger y ese fue el elemento distractor el día de ayer. Distrajo toda la discusión. A mí me sorprendió que además algunos medios, creo que es uno de los primeros que le da mayor relevancia a esta noticia, terminan hablando más de esta condición que no es una enfermedad, que no tiene ningún problema con su desarrollo y sus facultades como presidente, y no de una declaración tan compleja como la que da el hermano del presidente. Es que es el mismísimo hermano el que sale a decir que negociaron con narcos y con criminales en las cárceles de este país para lograr más de 1 millón de votos en el Magdalena Medio y en el Urabá antioqueño, que antes no tenían ninguna posibilidad de disputar el pacto histórico en cabeza del presidente Petro, que estaban seguramente cooptados por otros sectores políticos, especialmente de derecha, y que Claro. esto fue una transición a cambio de unos beneficios, de que no los extraditen, como tú lo mencionaste, de que puedan devolver algunos bienes y ellos, por supuesto, gozar de total impunidad, lo cual además tiene que llevarnos a recordar que ese periodista Ricardo Calderón fue difamado, hostigado y atacado por sectores radicales que apoyan hoy al presidente y siempre lo han apoyado, y que el tiempo le dio la razón con que el pacto de La Picota sí fue verdad, y creo que el país merece conocer cuáles fueron los términos de esa negociación entre el entonces candidato y su campaña, y se encabeza de su hermano, además que ni más ni menos es de su familia, la persona de la que estamos hablando, y el apoyo electoral que se le brindó. Ganaron con votos de narcos y de criminales, y cómo consiguieron esos votos con esas comunidades en esas regiones del país. Esa es la gran pregunta. Claro, aquí me detengo en una cosa muy importante para explicarle a los televidentes que tenemos en toda América Latina, y es que el pabellón que visitó el hermano del presidente generalmente es conocido como el pabellón de la parapolítica. Esto es como si visitara el pabellón de la derecha, que en teoría es totalmente opuesto a la corriente política que tiene el presidente. Entonces, esos votos, ¿qué onda? De acuerdo totalmente. Hay que preguntarse de dónde vienen, de qué sectores, a cambio de qué. Es un pabellón no de el delincuente que se roba un teléfono celular o el que asalta un establecimiento comercial. Es el de las cabezas de grandes redes criminales que han estado en el poder, que han cooptado el Estado, que han desfalcado el erario público, que se han aliado con criminales desde la ilegalidad para poder sacar adelante sus negocios, y que hacen parte o hacían parte de estructuras políticas que siempre hemos sabido desde las cárceles logran incidir estos bandidos en la coyuntura electoral. Lo lamentable y profundamente decepcionante para este país es que el candidato que se vendía del cambio y de las nuevas formas y de la renovación y de jubilar a la clase tradicional terminó entonces por confesión de su hermano. Es que hay que hacer énfasis en esto. No es el Centro Democrático, no es el Partido Cambio Radical, no somos ni siquiera los verdes los que estamos haciendo esta denuncia. Es el hermano del mismísimo presidente el que está confesando ante todo el país y la región que negociaron con criminales y narcos en las cárceles por un apoyo electoral de más de 1 millón de votos, que fue decisivo, especialmente para la segunda vuelta. Entonces, sí creo que ahí hay un nivel de incoherencia política
degradante y lamentable de quienes se supone que estaban ondeando las banderas de un cambio histórico, que terminaron entonces, como lo estamos viendo, elegidos por los mismos de siempre, o peor aún, por criminales con apoyos específicos, con acuerdos que hoy todavía el país no conoce y merece saber. Ahora, concejal, hay un tema y voy a poner sobre la mesa un contraste que quiero que analicemos juntos. Cuando llegó Santos a la presidencia y cuando avanzó el tema, llegó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, se llevó a cabo, pero digamos que este proceso fue socializado, fue comunicado a todos los colombianos, había unos que estaban de acuerdo, otros que no estaban de acuerdo, como era de esperarse, 50-50. Ahora, el presidente dijo en campaña y ha dicho varias veces el tema de incluir a los narcotraficantes en un tema de la paz total, y esto desemboca en que hoy se conocen charlas y reuniones que tuvo, por ejemplo, el hermano con gente que pertenece al sector del narcotráfico, no sé cómo etiquetarlo, no sé, el sector me parece. Entonces, si esto pretendía el presidente incluirlo en un marco de acuerdo nacional, porque para nadie es un secreto que en Colombia hay que hacer algo con el problema del narcotráfico. Si era así, ¿por qué al principio no decir, miren, mi plan, aunque suene descabellado, es incluir al narcotráfico en un posible acuerdo? Yo creo que lo que vimos fue un intento desesperado también por ganar la presidencia, y yo lamento que ese haya sido el camino de la TAF, que es lo que estamos descubriendo con el tiempo, que causa además, repito, una profunda decepción en muchos de los electores del presidente y de las personas que integran su gobierno. Yo creo que él genuinamente tendrá muchas convicciones de cambio en este país que son interesantes y que a muchos nos han llevado a decir, vale la pena. Pero la forma en cómo se gana dice mucho de la forma en cómo se gobierna. Y creo que la no claridad sobre esos acuerdos los llevan ahora en el gobierno casi que a pagar favores. Ajá. Lo que está viendo hoy es un pago de favores. Hoy estamos viendo complicidad y absoluta ingenuidad y genuflexión con los criminales en este país. Ahora estamos llamando gestores de paz a los narcotraficantes, a los cabecillas de los grupos criminales, a las disidencias de las FARC que traicionaron el acuerdo y se dedicaron a delinquir. Es que tenemos que partir de eso. Tú pusiste el contraste de manera muy precisa. El acuerdo que se hizo con las FARC fue un acuerdo sobre la mesa, negociando, dejando las armas, que costó muchas discusiones, pero fue absolutamente transparente ante el país, y el país fue a refrendar esto en un plebiscito consciente de lo que se estaba discutiendo antes y de lo que se llevó a un acuerdo final de paz. Aquí lo que estamos viendo es una negociación electoral con unos pagos de unos favores políticos y ahora un nombramiento de, por ejemplo, te pongo el caso concreto de Bogotá, un señor, alias John Mechas, que fue el que terminó colocando bombas que acabó con la vida de niños en Ciudad Bolívar, atentados terroristas en nuestra ciudad, hoy es gestor de paz, y eso es inaceptable. Es absoluta impunidad con los criminales en este país, que sin duda alguna tuvieron que participar de alguna manera en la coyuntura electoral, y hoy vemos que no solamente disfrazan esto de paz total, sino que además les dan un protagonismo inmerecido a quienes se han dedicado por voluntad propia a delinquir. Y creo que en eso sí no hay ninguna posibilidad de acompañar al presidente ni a su gobierno en ese propósito. La gente merece justicia y reparación. Claro que hay que avanzar en el propósito de la paz, pero nunca con impunidad y sin garantías a todo el daño que han hecho. Julián Rodríguez Astoque, concejal de la capital de la República, Partido Alianza Verde, muchas gracias por haber estado con nosotros teniendo ese análisis aquí en DNews, y feliz martes. Muchas gracias a ustedes siempre por llevar información oportuna a la ciudadanía.